Rosy Vandaluz, por si no me conoces, bienvenidos a mi canal. Si estás viendo este video es porque necesitas entender qué acaba de pasar en Cuba. El jueves 5 de febrero de 2026 no fue un día más en la isla. El presidente cubano compareció ante los medios nacionales y extranjeros en vivo. Y lo que dijo confirma lo que muchos temíamos. La economía de guerra ha pasado a una nueva fase y Cuba está en crisis. No usaron la palabra colapso, pero los términos que escuchamos como opción cero actualizada, plan de contingencia, resistencia creativa, esconden una realidad mucho más dura. Básicamente, se ha oficializado que el país no tiene combustible para funcionar como una nación moderna. Aunque no es que fuese muy moderna tampoco antes. Pero bueno, teníamos lo justo para sobrevivir. Así que en este video voy a explicar punto por punto este nuevo paquete de medidas y situaciones que, aunque se presentan como temporales, van a cambiar drásticamente nuestra vida diaria, desde cómo nos transportamos hasta lo que vamos a comer mañana. Quédate en este video para que te enteres de la realidad que estamos viviendo en la isla. No olvides dejar tu like y suscribirte y vamos a comenzar. ¿Ustedes saben de qué es el Capitolio? Sí, vaya. Empecemos por lo que más le preocupa al cubano de a pie, el transporte. El anuncio del día 5 deja claro que el combustible disponible es prácticamente nulo, por supuesto porque no está entrando combustible al país. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, primero tenemos que hablar del transporte urbano. Ya se ha visto afectado muchísimo en solo 24 horas. No estoy queriendo decir que hayan desaparecido todas las guaguas porque no tengo esa certeza y busqué los medios oficiales y todavía no se ha dicho eso como tal. Pero sí se ha visto que ha estado escaseando durante todos estos meses y probablemente se vaya a recrudecer un poco más. Así que en La Habana y en las cabeceras provinciales el transporte público estatal está entrando en una fase de paralización casi total. Las pocas guaguas que queden circularán solo en horarios pico extremo, por ejemplo por la mañana y en la tarde, y para mover personal imprescindible. También se ha confirmado la suspensión de la venta de pasajes en ómnibus nacionales, o sea, entre varias provincias, e incluso algunas provincias del oriente del país han suspendido este servicio. Por ejemplo, Las Tunas, que canceló las rutas hacia Camagüey y hasta Santiago, y quizás sea solo el comienzo. Básicamente el país se está fragmentando. Viajar desde una provincia a otra se va a convertir en una odisea que solo podrán costear las personas que, posean el capital para hacerlo y van a pagar cantidades exuberantes de dinero porque el combustible está perdido. Ahora hablemos de uno de los pilares más importantes, la comida. Aquí una frase que el presidente dijo y quizás pasó desapercibida para algunos, pero que es lapidaria. Díaz-Canel dijo que debido a la falta de combustible no se pueden trasladar alimentos desde una provincia a otra. La nueva directriz es la autosuficiencia municipal. ¿Y qué significa esto? Pues que cada provincia tiene que comer lo que produce. Y aquí está el problema grave. En La Habana, por ejemplo, no se produce comida. Y no estoy diciendo que no se produzca nada de nada, quizás sí, lo más probable, pero la verdad es que debe ser una cantidad muy pequeña para la población que tiene La Habana, y también que lugares como Centro Habana, La Habana Vieja, que estamos acá ahora, El Vedado, son lugares que no tienen campos de cultivo. Si se rompe la cadena de distribución nacional porque no hay camiones para traer las viandas de Artemisa o de Mayabeque o el arroz, no sé, de Granma, vamos a ver un desabastecimiento brutal en las zonas urbanas. Con respecto a la canasta básica, la de la bodega, la libreta de abastecimiento, va a depender de lo que se logre mover con los mínimos recursos. Así que puede que existan retrasos de meses en estos productos que vienen aún a la libreta, como el arroz, el café, la carne de dieta todavía la dan. No sé responderles, no puedo responderles esa pregunta. Pero bueno, el arroz, el azúcar y el café, según tengo entendido, era lo último que estaba en zona. Y si vives en la ciudad, quizás la situación se ponga un poco tensa y los precios de los revendedores se disparen debido pues a la falta de alimentos, al menos de este tipo, ¿saben? De alimentos del campo.
Pasemos a un tema que nos quita el sueño literalmente, la electricidad. En Cuba hemos tenido apagones programados, no programados, generales, que significan que el país completo se queda apagado durante días. ¿Van a mejorar los apagones con estas medidas? Pues sinceramente no. O bueno, no lo sé, pero no lo creo. Según lo que dijo el presidente, no va a mejorar, pues hay un déficit de generación que supera los 1.500 megawatts, que eso es más de la mitad del país apagado simultáneamente. El plan del gobierno es apostar todo a la instalación de parques fotovoltaicos y han prometido miles de paneles para este año. Pero ojo que eso no se pone de un día para otro. La realidad inmediata para estos meses de febrero, marzo y abril de 2026 es que van a haber apagones de 12 horas, 16 y hasta 20 horas. Y bueno, apagones que van a continuar en algunas partes del país, porque ya existen. Prepárate mentalmente y logísticamente para vivir sin fluido eléctrico la mayoría del día. Yo lo he intentado bastante, muchísimo, pero siempre me descompenso. Estoy descompensada por culpa de la electricidad, por ese tema, porque arruina mi día completamente, me saca de mi agenda, de mi programación y nada, eso, me estoy medicando. ¿Qué más quieren que le diga? Esto se salió un poco del guión. Esta es mi experiencia personal. Así que conclusiones del caso. Si tienes una cocina eléctrica, no puedes cocinar por los apagones. Si tienes gas, tienes que ahorrarlo porque las balitas son muy caras y escasas. Volvemos al carbón y a la leña, lo que ahora en pleno 2026. Tus pies son tu transporte. El desgaste físico será enorme. Las colas para el combustible ya son kilométricas y esto por supuesto aumenta el precio del combustible y de los servicios de transportación de pasajeros. Y no todo el mundo puede pagar un taxi. Según las fuentes gubernamentales, el mensaje para el mercado internacional es de total normalidad. El gobierno asegura que el plan de contingencia energética tiene una cláusula de excepción para el polo turístico. Así que si tú que me ves desde otro país vienes a Cuba, pues tú sí tendrás garantizado el transporte, la electricidad en el hotel donde te quedes, por supuesto, y la comida. Y bueno, amigos, estoy aquí en mi casa, llegué, no tengo electricidad y por supuesto estamos en la hora pico, son las 6:30 de la tarde. Simplemente quiero decirles que el panorama es bastante complejo. Todo esto que les mencioné anteriormente son pronósticos de las medidas que van a anunciar oficialmente y supongo que a lo largo de esta semana se sigan anunciando el resto de las medidas. A mí esta situación me tiene muy descolocada, como a todos los cubanos. Voy a seguir documentándoles mi vida aquí en Cuba, aún más ahora con esta situación que no tengo ni idea de cómo lucirá. Cómo será vivir en un país casi paralizado, en periodo especial, por decirlo de alguna manera, como cuando la cuarentena del COVID o incluso peor, porque tienes que seguir haciendo tus actividades, al menos había electricidad en aquel momento. En fin, es una situación bastante dura y espero que se acabe rápido. Espero que esta pesadilla termine lo más pronto posible. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí quiero que suceda. Espero que este video les haya servido para conocer un poco más acerca de la realidad de Cuba actualmente en febrero de 2026. No olviden dejar tu like, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Dejarme tu hype, que es totalmente gratis, y también un comentario de más de 3 palabras, porque me ayuda muchísimo. Y me gustaría también conocer tu opinión acerca de esta situación en la que estamos viviendo los cubanos ahora mismo. Espero verte en mi próximo video. Chaito.